Muy buenos días, bienvenidos a Filosofada Mundana. En esta ocasión vamos a tratar sobre el tema del experimentalismo animista y la narrativa desde varios puntos de vista. Hay temas que me parece que son muy importantes en la narrativa hoy en día, ya que me he dado cuenta de que en muchas novelas, más en nuestros tiempos, generalmente se ha llegado a omitir al narrador terciario, al narrador en tercera persona, que claro, no se interioriza en la obra y ni que es parte de ella, sino que es simplemente un narrador terciario, un narrador externo. Claro, se ha perdido un poco ese aspecto y en cambio en muchos autores modernos se ha dado más bien consonancia a las narrativas, pero de acuerdo con cada personaje. Es decir, intentar que cada personaje tenga su voz propia, que tenga su narrativa propia y que de hecho la historia consista en un juego de perspectivas respecto a la multiplicidad de personajes que hay y que todos ellos de algún modo con la perspectiva particular sobre un tema que ellos tengan aporten un valor a la historia. Es sumamente importante este tipo de procedimiento porque me parece que es bastante coherente con estas nuevas tendencias constructivistas que plantean a la verdad o a las ciencias o a la filosofía como eso, como un constructo que precisamente se va construyendo poco a poco a lo largo de la historia y que por ende es un proceso que implica a varias personas e implica necesariamente la operación de algunas personas, todas ellas trabajando en el mismo campo, ¿no? Pero cada una desde sus propios recursos, cada una desde sus propias perspectivas, y eso es muy interesante ensayarlo a la hora de realizar una obra artística. Por ejemplo, claro, tienes una obra que trata, por ejemplo, de la vida de un personaje. Sería interesante que tal vez no trates directamente a la vida de este personaje desde la vida de ese personaje, es decir, que narres estrictamente las vivencias de esa persona a lo largo de su vida y esa sea la obra como tal, sino que puedes más bien jugar precisamente con este planteamiento de las perspectivas y claro, juegues en el sentido de que ya no describas la vida del personaje como tal, sino que más bien empieces a sugerir a través de personajes secundarios los rasgos centrales de este personaje principal, que es el que tú buscas narrar. Entonces sería interesante que, por ejemplo, si quieres describir la vida de un personaje y que tu novela gire en torno a la vida de ese personaje, tal vez no describas la vida de ese personaje estrictamente describiendo lo que ese personaje ha hecho, sino más bien a través de personajes secundarios que vayan revelando su perspectiva particular de este personaje y así en la sumatoria de todas estas perspectivas acabes llegando a la conclusión de quién fue esta persona. Entonces eso sería muy interesante analizarlo porque ya digo, va muy versado también con este tema del constructivismo a nivel filosófico, en el cual evidentemente la verdad, la falsedad, las ciencias, filosofía, etcétera, son construcciones sociales históricas y necesariamente en ellas están contribuyendo un montón de personas. Entonces es interesante, ya digo, empezar a intentar, porque algo muy importante que hay que entender respecto a la literatura es que muchas veces determinadas ideas filosóficas o científicas o claro, ideológicas de estilo política, etcétera, pero estrictamente entre filosofía y ciencias, generalmente se suele dar que de allí derivan precisamente la sustancia para que se generen las obras, las novelas, las obras de arte, la ficción como tal. Entonces, es muy importante el darnos cuenta de que el estudiar filosofía para intentar robustecer nuestra creatividad no tiene nada de alucinante ni nada de extraño.
sino que más bien el estudio de la filosofía puede contribuir a que precisamente tengamos nuevas ideas, podamos tener mayor agilidad a la hora de tratar determinadas ideas, a la hora de leer determinados libros, entonces a la hora de digerir determinadas ideas, porque eso es también lo importante, que tu libro intente transmitir ideas que no puedan ser transmisibles fácilmente. Intentar que tu libro contenga ideas que no son fácilmente transmisibles ni que nadie puede fácilmente transmitirlas a otros. Eso es lo fundamental que yo considero que uno debe aspirar como escritor. Y ya digo, aquí al menos en la comunidad que estamos generando en Discord, si te interesa, abajo está mi link de Blogger para que puedas estar en nuestra comunidad de Discord. Precisamente allí lo que buscamos es intentar conjugar a varias personas dentro del ámbito artístico literario como el ámbito filosófico para generar una retroalimentación y para que de ese modo podamos todos contribuir entre nosotros para una revitalización de un tipo de literatura seria, filosófica. Una literatura que rebase los típicos tópicos románticos, de ciencia ficción, bueno, no denigro la ciencia ficción en ningún sentido, ¿no? Pero considero que ya hay ciertos tópicos que se han desgastado, ¿no? Que ya han llegado a su cúspide y ya es hora de retomar nuevos vórtices. Y creo que la filosofía tiene grandes prospectos en ese lugar. Tiene la gran capacidad de poder facultar a los literatos, a los creativos, con ideas, con innovaciones a la hora de realizar sus historias. Como ya digo, esta idea de la perspectiva con respecto a relacionada con el constructivismo, ¿no? Me parece que relaciones así son bastante frecuentes entre creaciones literarias y obras filosóficas y tesis filosóficas, y simplemente es cuestión de indagar un poco en ambos mundos e intentar encontrar esas relaciones interdisciplinarias. Y eso es un poco lo que intentamos encontrar aquí en el ámbito, ya digo, de la literatura y de la literatura y de la escritura, ¿no? De la literatura y de la filosofía, ¿no? Entonces, si te interesa tal vez precisamente participar en este tipo de comunidades, estaríamos gustosos de aceptarte y de que puedas contribuir tú mismo con tus trabajos, tus proyectos, tu apoyo a esta comunidad, que es lo esencial, ¿no? Como siempre lo he dicho, ¿qué sería propiamente un Aristóteles sin Platón? ¿Qué sería de los grandes artistas sin otros grandes artistas que sean sus amigos, su comunidad? Entonces es importante tal vez tratar precisamente estos temas de la perspectiva, de los varios puntos de vista a la hora de constituir tu historia. Otro tema que también me parece sumamente importante, otra idea que tal vez te pueda servir, es algo que yo denominaría el experimentalismo animista, ¿sí? El experimentalismo animista me vino a mí una vez que yo recuerdo hace años estaba investigando en Wikipedia sobre obras modernistas, surrealistas, simbolistas y de toda esa estirpe, y claro, me topé de pronto con una descripción más o menos de qué iba la obra, y claro, ahí decían que en la obra se daba caracteres de vida, como por ejemplo la capacidad de hablar, la capacidad de sentir, de moverse, más o menos con respecto a la Bella y la Bestia, un poco por ejemplo, con respecto a la vela y a la vajilla, que claro son seres vivientes, y entonces claro, ese animismo, que claro es el nombre filosófico que se le puede conceder, que es precisamente atribuir una ánima, un alma, a objetos inanimados. Entonces claro, de ahí vendría el animismo, que es precisamente atribuir a objetos inertes vida. Pues bueno, este animismo, que claro en ciertas culturas es todavía un modo de religión, ya en nuestro contexto actual y con respecto a nosotros como artistas, sería interesante tal vez más bien ensayar el animismo, pero no ya desde un punto de vista en el que se crea realmente en el animismo, sino más bien como un factor estético, que creo que yo es un poco los dos modelos que he presentado el día de hoy. Por un lado tenemos esta idea de muchos puntos de vista para intentar describir una historia, y por otro lado tenemos en cambio esta idea de intentar dar ánima, dar
alma, dar vida a objetos inertes. Entonces, claro, esto yo una vez lo realicé en una obra, claro, en una obra que tengo justo colgada en Amazon, en uno de los cuentos de allí, aparece que hago esta cuestión. Y claro, y si les interesa también este cuento particular, está también completamente gratis en la parte de abajo en mi blog. Ahí también pueden leer completamente gratis, como les he dicho, este texto que les voy a hablar. Y claro, es interesante porque en una parte de este texto yo precisamente intento generar una especie de diálogo, un diálogo en el cual las partes implicadas vienen a ser la protagonista, un ser humano, y objetos inertes, objetos que no tendrían vida, inclusive la ausencia de objetos. Y claro, estos objetos le hablan desde un cierto perspectiva, porque claro, es como por ejemplo, qué sé yo, perder un pendiente tal vez, o perder algo, un collar que te regaló alguien muy querido, ¿verdad? Y claro, es como que esa ausencia, digamos que tenías esto en una cajita muy especial. Digamos que esa cajita, la ausencia de este collar, te habla. Y claro, y te dice por qué me perdiste, por qué te alejaste de mí, por qué no me tuviste cuidado y me cuidaste más y así. Entonces, claro, intentar dar ánima, intentar dar voluntad, vida, lenguaje a lo que no es, a lo que no puede hablar, a lo que no tiene lenguaje. Es interesante analizar eso, ¿no? Es interesante ensayarlo, ya digo, porque estrictamente, por ejemplo, en las obras de Amazon que yo tengo publicadas, en su gran mayoría, muchas de las obras que yo hice ahí son ensayos. Consisten en ensayos, en experimentos que yo he hecho a lo largo de mi vida como escritor y que yo un poco he ido eso, probando qué tal sale, qué me gusta, qué no me gusta, qué puedo mejorar, qué debo discriminar porque no me agrada eso. Claro, intentar todo el tiempo estar jugando, ensayando, comprobando, ¿no? Es importante hacer eso como escritor. Nunca te quedes estancado en un campo, sino que siempre intenta investigar más y ir hacia corrientes que nunca antes hayas topado y cuestiones así. Es importante mantener esa apertura, digámoslo, hacia nuevas corrientes que van emergiendo o que quizá no las descubriste en el pasado y etcétera. Y bueno, eso es todo. Les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final. Si te interesa tal vez conversar más sobre este tipo de temas filosóficos, literarios, artísticos, eres completamente bienvenido a nuestra comunidad en Discord, como ya lo he mencionado, abajo en mi blog, en el blog donde voy a dejar también el escrito que les he mencionado. Claro, ahí también van a poder ingresar a mi canal de Discord para que, ya digo, podamos conversar y podamos generar esta retroalimentación entre autores que de algún modo cultive un nuevo tipo de literatura, un nuevo tipo de filosofía aquí en el contexto de Hispanoamérica, ¿no? Que yo creo que es el contexto que más a mí me interesa afectar, más me interesa influenciar. Y nada, eso es todo. Si te interesa, como ya lo he comentado, tengo una obra en Amazon que me interesaría mucho que le eches un vistazo. Es completamente digital. Y nada, si te interesa, tiene partes de literatura como tal, o también partes de literatura no de ficción, sino más bien ya una literatura más filosófica, un poco más rigurosa. Y nada, eso ha sido todo. Espero y te haya gustado el contenido del video. Si es así, dale un pulgar arriba, suscríbete. Eso ha sido todo. Será en una próxima ocasión. Filosofada Mundana.